Ya. Okay. Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Carla Valdés, gerente general de la sucursal Santa Elena, y les doy la más calurosa bienvenida a este espacio de la Academia Virtual, en la cual hemos estado abordando temas relevantes para fortalecer sus conocimientos y competencias como asesores de seguro, pero sobre todo como gestores de tendencias y riesgos, lo cual estamos seguros que les va a permitir entregar ese bienestar y ese valor a nuestros clientes. Vamos a dar unos minutos de espera para que los demás colegas se nos conecten, y mientras tanto voy a aprovechar para recordarles que este video, como todos los que hemos estado impartiendo en nuestra academia virtual, podrán visualizarlos en el canal de YouTube Asesor Empresario ACSuisse El Salvador. Mientras tanto, pues les voy a comentar que esta tarde vamos a hablar de nuestro producto de plan empresarial, y para hacerlo es necesario, sin lugar a dudas, de profundizar en las pymes. Es en ese segmento tan importante de la economía que realmente es el responsable del 35% de nuestro PIB. Es un sector que sabemos que es vulnerable, y al igual que todos, cualquier tipo de soluciones que sean relevantes le van a ayudar sin lugar a dudas a tener una mejor resiliencia en caso de que se vean afectados por algún evento. Vamos a estar hablando entonces de plan empresarial desde nuestro modelo de venta Sura, y la verdad que eso es importante para saber cómo abordar este producto, ya que fue concebido para que fuera el producto idóneo para las MIPYMES. Y ahora ese segmento, al igual que todos los segmentos de la economía, pero principalmente las pymes, van a requerir una transformación y acompañamiento en esa fase de reactivación económica que vamos a vivir luego de toda la etapa que estamos experimentando con el COVID. También recordarles que durante esta presentación van a tener ustedes la oportunidad de hacer preguntas. Si ustedes pueden visualizar al lado derecho de sus pantallas, hay un cuadro de diálogo, y con mucho gusto vamos a estar respondiéndolos al final de esta hora. Vamos entonces a dar inicio. Y en sus pantallas pueden ya ver una pregunta que yo les quería hacer. ¿Tiene seguro de vida una pyme? Cuando pensamos en un seguro de vida, casi siempre pensamos en una persona natural. Pero la verdad que los seguros de vida de nuestras empresas son todos aquellos seguros de daños enfocados a acompañarlos en los momentos de resiliencia. Entonces, sí, nuestras pymes tienen seguro de vida con nosotros, y para ello está concebido plan empresarial. Vamos a ver un poco la agenda. Esta agenda, pues, siempre desde nuestro modelo de ventas, nos vamos a enfocar en esa etapa de selección, que para eso es supremamente relevante que conozcamos la pyme, que sepamos qué pasa en ese segmento, cómo está constituido ese segmento, y conectarlo con lo que nos está diciendo el entorno. Un entorno que es supremamente importante observar constantemente, porque a diario nos está develando cuáles son los comportamientos o las nuevas actitudes de los consumidores. Luego que eso nos permite prospectar, cuando ya tenemos definidos el segmento donde vamos a enfocar nuestra estrategia, la ubicación de esos clientes se consigue a través de conversaciones relevantes, que nos permiten conformar una propuesta de valor acertada y que responde a las necesidades y a las preocupaciones de la MIPYME.
¿Cómo se logra resolver todas esas inquietudes, todos esos resultados de esas observaciones? A través de propuestas de valor, a través de productos que, constituidos con sus características, con sus ventajas y sus beneficios, que vamos a ver específicamente de plan empresarial, es que podemos dar respuesta y resolver todas aquellas inquietudes que tengan nuestros clientes. Y al final del proceso, cuando estamos muy felices porque vamos a cerrar ese negocio de plan empresarial, pero también es importante conocer esas objeciones que a veces suelen salir en la parte de la negociación. Así que ese es el recorrido de esta tarde. Espero que les sea de mucha utilidad, así que gracias por acompañarnos y damos inicio a esta tarde, a esta conversada de esta tarde. Iniciando con esa prospección de clientes. Dicen que el que no prospecta no vende, pero para prospectar es importante conocer quién es ese cliente al que nosotros vamos a llegar. La MIPYME es un segmento realmente, es un actor clave en el desarrollo productivo y económico y social de nuestro país. La verdad que son unidades económicas cuantitativamente muy importantes porque es un segmento que es mayoritario comparado con las medianas y grandes empresas. De ahí que es un segmento dinamizador de oportunidades de empleo y de ocupación y vamos a ver más adelante que tiene un peso verdaderamente relevante. Entonces, estas pymes, ¿cómo las clasifica? Pues tenemos una ley que tiene dos criterios para clasificarlas. Como pueden ver ustedes acá, uno de los criterios es el número de personas que emplea y otro de los criterios es el nivel de ingreso anual que pueden tener. De ahí es que conocemos a la micro como esa empresa que tiene hasta 10 personas contratadas y con unos ingresos anuales de más o menos $145,000, pues está en función del salario mínimo que se tenga en ese momento. Y la pequeña empresa que llega hasta 50 personas ocupadas en ese tipo de negocio y ya sus ingresos podrán andar alrededor de 1,4 millones. ¿Qué pasa con estas? Esta era una clasificación tradicional. Sin embargo, podemos observar que en las recientes clasificaciones también incorporan el tema del emprendimiento. Y ustedes pueden observar que de 318,000 unidades económicas o establecimientos económicos que se observan en la MIPYME, el 60%, poco más del 60%, está concentrada en la microempresa. Pero hay un 34% muy relevante que está enfocado a aquellos emprendedores, aquellos que probablemente no tienen personal contratado porque son negocios familiares o más bien hay un autoempleo implícito ahí y probablemente sus ingresos tampoco van a exceder de $5,000, $6,000 al año. Pero es tan importante el peso que tiene que ya ahora hay una clasificación expresa para ellos. ¿Por qué es importante eso? Porque hay que conocer, cada uno de ellos tendrá una necesidad particular y es importante que estamos viendo o construyendo esa base de prospectos, sepamos en qué categoría, debido a sus ingresos o al personal que está contratando, se encuentra. ¿Qué pasa también en este espectro? ¿A dónde se están concentrando o en qué sectores los vemos comúnmente a la MIPYME? Muy enfocados en el sector terciario de la economía. Ustedes pueden ver ahí que más del 50% se dedica al comercio. Eso tiene una implicación económica que probablemente cuando no hay una inversión en un desarrollo o en la innovación o en la tecnificación, probablemente los ingresos no van a ser demasiado elevados para estos emprendedores o para estos microempresarios. Pero se observa
que hay sectores, que es ese otro del 1%, donde quedan sectores como las maquilas, la construcción o el transporte, que realmente requieren de procesos con mayor nivel de tecnicismo, que hay que venir y fomentar para que ellos puedan incursionar a eso. Claro, implica un nivel mayor de inversión. Es importante pues tener en el radar a qué segmento nos vamos a enfocar para saber cuáles son las necesidades propias. Vemos que hay más mujeres que hombres liderando todo este ecosistema, pues casi son 60% de mujeres emprendedoras y microempresarias, versus casi un 40-41 en los hombres, y eso cuando lo cruzamos con la ubicación donde ellos están laborando, se observa que en la parte del, digamos, el emprendedurismo, suele haber un 85% que se ubica en la zona urbana versus un 15% en la rural. Hay algo bien peculiar cruzado con el tema del género, y es que en las zonas rurales se observa una tendencia a duplicar la cantidad de mujeres que hombres que se relacionan con el emprendedurismo. Y de ahí es que ustedes pueden conectar que todas las políticas de apoyo para emprendedoras mujeres se van muy orientadas, pues, debido a que se observa esa cantidad bastante importante que duplica en las zonas rurales. Ustedes observan también que la zona urbana por predilección es donde ellos quieren operar. Eso es natural, en las zonas urbanas encuentran más medios, el mercado y sus clientes están en esas zonas, entonces no es de extrañarse que ahí es donde estén ahora ellos ubicados. Ahora, si hablamos de perspectiva territorial, ¿qué podemos observar? Por supuesto que el área metropolitana es el área donde vamos a tener un mayor número de presencia de estas empresas, pero es bien interesante que después del área metropolitana uno suele pensar en esas ciudades importantes que lo han sido históricamente, como Santa Ana o San Miguel, que serían las siguientes llamadas a tener mayores números de empresas en sus ciudades. Pero ustedes observan aquí en la gráfica que después de San Salvador, quien lidera, los 3 departamentos que lideran son La Libertad, Sonsonate y Aguachapán. Es el área de occidente donde se ven concentradas. Habrán diferentes razones, habrán diferentes connotaciones, y eso es bien importante tenerlo claro, porque cuando ustedes definan una estrategia para ir a capturar, por ejemplo, una zona en Sonsonate o otro en San Miguel u otro en Santa Ana, hay que conocer cuál es la dinámica de cada uno de esos departamentos, por qué están ahí. ¿Por qué están ahí y no en la zona oriental o no están en la zona paracentral? ¿Y cuál es la dinámica de negocio que prevalece? Habrán unos que el comercio se deriva pues de puertos o de aeropuertos que están cercanos. Hay otras que vendrán del tema turístico, hay otros que tienen toda la línea costera. Entonces habrá que identificar, porque eso es determinante, no solo saber dónde hay más empresas, sino saber por qué están ahí, para saber cuál va a ser el método de aproximación hacia ellas. Pueden observar en la distribución de empresas que, por supuesto, la pequeña empresa está por mucho, casi duplicando su cantidad en el área metropolitana. Pero pueden observar también que los emprendedores casi son muy parejos en la zona de San Salvador, la zona central y occidental. Habrá que ver en la zona paracentral qué es lo que no está permitiendo que su crecimiento sea lo suficiente como para que tenga notoriedad en esta fotografía que tenemos. Pero ahí tenemos a un San Vicente, un Cabañas y La Paz que habrá que ver, que trabajar. Pero importante tener este mapa para saber la estrategia en cuanto a la perspectiva territorial.
Una cosa es la geografía, pero otra cosa es dónde dentro de esa misma geografía están operando. Y hay distribuciones bien interesantes. Casi el 60%, o sea, 6 de cada 10 MIPES están trabajando desde sus casas. Eso tiene pues una implicación porque cuando opera desde la casa, pudiera ser que van a contar con condiciones precarias para poder desarrollar su operación. Pero claro, eso cuando nace, cuando viene una empresa en una etapa de crecimiento o de creación más bien, o el mismo emprendimiento, es natural que pueda ser una empresa familiar o unipersonal y que desde la casa empiece a operar, o dependerá mucho de la actividad también. Hay actividades que ahora pueden operar desde las casas, pero bien irrelevante porque también las necesidades son diferentes. Un 40% pues aproximado ahí tenemos ya que ya están buscando locales, que están en centros comerciales, en zonas realmente ya donde puede ser que por su actividad o por su evolución están atrayendo más clientes en zonas más públicas. Y hay un porcentaje interesante del 4% que es ya una ubicación móvil. Eso se puede relacionar a varios temas. Uno, pues que hay mucho emprendedor también, vamos a ver más adelante las razones por las que emprende, pero hay emprendedores que se convierten como en negociantes ambulatorios. Pero hay otro porcentaje que está mezclado acá que se origina realmente por una dinámica que está cambiando. Tu oficina es tu teléfono ahora. Para muchas actividades así se puede resumir. Y entonces, si eso es así, cualquier lugar donde tú te puedas desplazar puede ser tu oficina. Estamos viendo espacios y oficinas virtuales, oficinas colaborativas. Todo eso se está empezando ya a observar y es importante mirar ese indicador. Veamos más adelante cómo va evolucionando y si va a ir coherente a las tendencias. No es de extrañar entonces, si ustedes ven los porcentajes que están aquí abajo, no es de extrañar que los emprendimientos sean los que tienen mayor presencia en zonas residenciales y eso va disminuyendo a medida que se va tecnificando la empresa. De igual manera, es inversamente proporcional a la zona comercial. Por supuesto que ahí no vamos a encontrar muchos emprendedores, pero sí vamos a encontrar más pequeñas empresas que se han ido formalizando con el tiempo. Entonces, si eso es así, qué importante, perdón. Ahí no está cargándome. Ya pronto va a cargar la presentación completa. Si eso es así, es importante saber quiénes son las personas que están laborando en las empresas. Cuando uno sabe que el personal es ocupado por las MIPYMES, es del 30% del total de empleos del país, estamos hablando casi de 800,000 personas que gracias a la MIPYME están siendo empleadas. Entonces, eso se convierte en un dato muy importante y por eso es que la dinámica de ellos es relevante. Y tú encuentras diferentes, observas más bien diferentes comportamientos. Por un lado, tenemos que de esa población que está empleada, casi el 60% se encuentra en las microempresas. Por otro lado también, y yo creo, ahí les pido disculpas porque creo que no está cargando la presentación completa, no logro ver todos los gráficos, pero les cuento que ahí habla mucho del personal que está remunerado y en ese caso es bien interesante observar que del personal remunerado, solo el 50% se observa que sí está percibiendo algún tipo de salario. ¿Qué pasa con ese 47% que nos queda pendiente? No es que no tengan salario,
Lo que sucede es que suelen ser empresas familiares que, si bien es cierto, no se autoproclama un salario formal, pero sí son sujetas a esos beneficios y utilidades que al final del ejercicio tienen. Otro dato importante es que estas empresas no son, o en su mayoría, no tienen prestaciones laborales. Ese es un punto sumamente importante porque se abre una ventana de oportunidad para que nosotros, con las soluciones que ustedes han visto en estos meses, cómo hemos venido desarrollando soluciones que van más acorde a los bolsillos de las pymes, podamos nosotros suplir esa necesidad que por el momento la gran mayoría de los empleados en las MIPYMES no está percibiendo. Es importante tener en cuenta el salario promedio porque eso nos va a determinar el nivel de ingreso. Ahora, ya conocimos esos datos macros, pero es bien importante conocer en qué momento de vida se encuentra la empresa. Y en esa conversación que tengamos con el empresario cuando estamos prospectando o cuando estamos nosotros haciendo una clasificación de toda esa información que obtenemos, es relevante porque de acuerdo a ese momento tú tendrás necesidades particulares. No es lo mismo alguien que está iniciando en su emprendedurismo con alguien que ya formalizó su empresa, que no tiene todavía el tiempo suficiente para obtener o ver algún indicador de crecimiento relevante. Sí, por lo menos en estas 4 etapas que ustedes observan, ese sería como el deber ser de una empresa, y hay muchas que cuando ya llegan a una etapa sostenible, por lo general tratan de mantenerlo ahí. Que es bien importante reconocer, el ciclo de vida de las pymes es corto, porque el 50% de ellas pues realmente desaparecen en los primeros 3 años, y en el siguiente año desaparece la mitad de esas que lograron sobrevivir. Entonces la esperanza de vida podemos decir que es bien baja, pero una vez superan esto, y ahí se tratan por eso muchos programas de acompañamiento para que logren obtener y llegar por ese proceso a llegar a niveles sostenibles en su proceso. ¿Qué pasa después? ¿Quiénes son las que dan el siguiente paso? Pues se necesita gente innovadora, se necesita gente con un apetito de riesgo mayor, que quiera ir a buscar nuevos nichos de mercado, que quiera ir a encontrar otros productos o diseñar otros productos, y empieza a pensar en una expansión. Esa expansión suele ser local, suele ser a través de otras sucursales, pero también es importante ese apetito de riesgo y la innovación que está detrás o va de la mano con este segmento de empresarios que da el siguiente paso. La empresa exportadora, tenemos pymes exportadoras. Por ser exportadora, no pensemos que solo son las grandes empresas. De hecho, hay clasificación también para considerar una pyme, es aquella que exporta menos de $1 millón al año. Y de todas las exportaciones que hace el país, el 3,5% lo está haciendo una pyme. Entonces, conversaciones con pymes que exportan sí se pueden dar, y a veces llegamos solo con una solución y se nos olvida transporte marítimo. Y entonces, todo eso hay que tenerlo en el radar, porque en este momento que estamos prospectando, nos estamos preparando para luego conformar una base sólida y una conversación relevante que nos permita tener una creación de un programa de valor que sea coherente con la realidad de este cliente. Entonces, sí hay pymes exportadoras, y ya luego una etapa de internacionalización, eso sí, ya requiere una inversión bastante importante. En ese sentido, pues ya tenemos filiales, empresas con sucursales o filiales en otros países. Plan empresarial está enfocado en
más que todo en las 4 primeras etapas, en la gran mayoría de empresas. Y en el porcentaje bajo, que como les digo, hay exportadoras que son el 3,5% de todo el universo de empresas que exportan, también podemos tener algún tipo de conversación y acercamiento con ellos porque siguen siendo pymes. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, ese ciclo de vida. Ahora, si sabemos su ciclo de vida, entender por qué él está emprendiendo es importante porque tú entonces sabes cuál va a ser su interés, cuál es su visión de largo plazo, cuál es realmente esa estrategia, cómo se visualiza él en el tiempo. ¿Qué pasa con eso? Porque hay emprendedores que nacen por pura necesidad. Esa acción empresarial está iniciada por personas que al momento de tomar la decisión de poner en marcha una empresa, lo hicieron motivados por la falta de ingresos, porque no tenían cómo subsistir. De ahí que la importancia o la clave de esto es la pura subsistencia. Y de ahí de los que nacen así por necesidad es que tenemos la gente que es por pura subsistencia, que genera ingresos diarios para vivir. Es un autoempleo que se genera, pero no tienen ni planificación ni una visión de crecimiento. Y eso es relevante porque a veces nos encontramos con clientes y tú, pues, aunque le esté hablando yo de todo un programa espectacular de seguros, si él no tiene una visión a largo plazo y solo está viviendo el día, difícilmente va a poder proyectarse. Ahora, tenemos los emprendedores que también nacieron por necesidad y son tradicionales. La diferencia siempre surge porque pues, hay una necesidad de autoemplearse, pero a diferencia del anterior, tienen conocimiento técnico que le va a permitir hasta cierto punto generar excedentes y tener cierta acumulación, y también tienden a formalizarse. Por otro lado, vamos a encontrar estos emprendedores que surgieron por una necesidad. La decisión de poner en marcha ese negocio motivados porque identificaron una oportunidad en el mercado. Y tenemos esa gente que es dinámica y que está potenciado, o sea, tienen muy alto potencial este tipo de emprendedores, y la gestión tecnológica, el talento humano, el potencial de acceder a recursos de financiación o de inversión, junto con una estructura de empresa, le va a permitir generar ventajas competitivas y generar productos o servicios diferenciados. Fíjense que es una visión totalmente diferente al que nace por necesidad. Ahora, el de alto impacto, a diferencia del dinámico, es que este no solo es que tenga acceso al financiamiento o a temas de inversionistas, él realmente cuenta con ellos. Entonces, cuenta con la plata para poner a transformar y dinamizar economías. Entonces, cuando tú ves las razones, y ustedes lo pueden ver aquí en la parte inferior, hay gente que quiere poner su propio negocio, pero hay que ir más allá de esa razón. A veces, por eso, uno entiende que los crecimientos, cuando tus razones son totalmente diferentes, pues los resultados van a ser diferentes. Y podés tener tu propia empresa porque quisiste poner tu propio negocio, pero solo enfocado a subsistir, sin un enfoque claro, sin una estrategia clara. El ingreso del hogar. Se quedó sin empleo. Quizás esa es una razón, pues, que si bien es importante, pero hay que emprender por una pasión también, ¿no? Entonces, cuando ya tú ves esto, no podés, cuando tenés la radiografía de esa MIPYME, pero ella por sí sola, para que dé frutos o para que funcione, está inmersa en ese ecosistema social. Está inmersa en el mundo donde ahora las tendencias están cambiando. Y por eso es supremamente importante que uno vaya observando qué cambia.
Está de moda el COVID y va a seguir de moda por muchos meses. Pero más allá de eso, del proceso que hemos llevado, es empezar a identificar y a ver y a observar cómo ese consumidor está cambiando. Cuando tú ves que hay empresas que fácilmente por su actividad puede seguir operando desde la casa. Y entonces el teletrabajo ya va a convertirse en una forma de vida. Y observas que esas mismas empresas ya no van a dar marcha atrás. Si ustedes observan, casi la mitad de ellas está convencida de que va a sostener el teletrabajo. Cuando tú estás viendo cómo en el entorno se han transformado las empresas, no estábamos preparados para COVID, no lo estábamos. Y el delivery nos agarró por sorpresa. Hay gente que no tenía ni plataformas, que vende comida, que vende materia prima, pues alimentación. No estaba preparada y le ha tocado transformarse nuevamente para poder realmente adaptarse a esta nueva realidad, donde la gente ya no quiere salir. Y ahí va a implicar una transformación tecnológica importante, porque ahora la palabra clave de todo esto es la calidad del contenido con la que yo me comunico. Muchos dicen que porque tenemos ahora la tecnología no estamos cerca. Y les digo, es cuando más cerca hemos estado de la gente, es cuando más nos comunicamos, es cuando más nos llamamos, es cuando más quiero hacer teleconferencias contigo. Y estamos creando, hay discotecas virtuales. Ya no tengo que ir a un lugar para estar bailando en Zoom. Entonces, ahora ese momento de recrear, de reinventar los negocios y saber que hay una tendencia que ha llegado para marcar la pauta. Y esos videos a demanda, es el streaming y el podcast está tomando ya su lugar. Vamos a dar mucho valor a lo nacional. Todo eso hay que tenerlo en cuenta porque eso es parte de cómo quiero yo definir mi estrategia y cómo quiero segmentar a esos clientes que estoy prospectando. Denme un segundo. Entonces ya con esto tenemos que entender que ese ciudadano post-COVID ha cambiado. Y tenemos un ciudadano que tiene más conciencia porque ya se convirtió en un ciudadano que ve de una manera más consciente ese futuro, porque quiere ayudar a las personas, porque está consciente de que no quiere consumir en artículos que son innecesarios. Un ciudadano que va a preferir, en su gran mayoría, quedarse en casa. Y no es que lo demás desaparezca, no, la dinámica es la que cambia. Y un ciudadano que va a preferir ahorrar, probablemente sí, siempre. Yo no creo que, no hay nadie a quien le decía ahorrar por cualquier cosa. Pues cualquier cosa se llamó COVID y no estábamos listos. Y ahora probablemente tenemos más conciencia de eso, de que podamos pasar 3, 4 meses sin ingresos o con los ingresos muy reducidos y hay que estar listo para eso. O van a haber otros que van a preferir ese ahorro en el consumo de energía a través de eficiencias energéticas. Todo eso va a cambiar. Y eso es importante tenerlo en cuenta para ver nosotros cómo nos adaptamos a eso. Y como plan empresarial, en la manera en que fue concebido, da respuesta a esa nueva tendencia que de la noche a la mañana nos ha tocado acelerar, pero afortunadamente tenemos con qué responderle al mercado. Teniendo ya eso en cuenta, entonces, cuando tú ya ves el mercado, cuando tú ves las tendencias y tú quieres hacer los prospectos, tenés que conectar para poder segmentar. ¿Cuál es tu estrategia? Vender, pero ¿a quiénes? Yo tengo una base de 200 prospectos. Sí, pero ¿a qué se dedican esos prospectos? ¿En qué actividad están orientados? ¿Cuál va a ser tu estrategia si el 90% de ellos están en servicios y el 2% está en industria? Y si ves también que el 60% los tenés en San Salvador y el 40% los tenés en la zona occidental, tu estrategia cambia. Tu solución a ese cliente cambia. Tu manera de aproximarte cambia.
Y ahí es donde tú te preparas con eso. Y a través de modelos de relacionamiento como los que tenemos, le das respuesta a esos momentos de vida, porque no es lo mismo conversar con un adolescente que con un adulto contemporáneo o un adulto mayor. Pues de igual manera, no es lo mismo platicar o conversar y entender necesidades de una empresa que va naciendo a una empresa que ya tiene 10, 15 años en el mercado. Y lo otro importante es entender cómo es su realidad para saber si esta gente tiene prestaciones y esta gente cuánto es el salario que tiene, porque ese salario lo que determina es la capacidad de pago que puede tener. Entonces conectas para prospectar y para segmentar. Ya con eso, entonces podés dar paso a la siguiente etapa en ese proceso de venta. Y entonces, ¿qué es lo importante al momento de ubicar a uno de estos clientes? La clave es la conversación. Conversaciones relevantes que me lleven a entender cuáles son esos motivadores que él tiene de compra. ¿Por qué quiere comprar? Y si quiere comprar, ¿por qué le da importancia a unos aspectos y por qué no le da importancia a otros? Más adelante vamos a ver, no todo es precio. No, hay otros que le dan valores al contenido o a la empresa que tenga propósito. O sea, ¿qué te mueve? Tenemos que tener esa conversación para identificar cuáles son esos factores de riesgo. Conocer al cliente se vuelve supremamente relevante. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? Porque entonces yo puedo determinar cuál es esa cadena en donde él puede estar expuesto y yo vengo y coloco todas esas herramientas necesarias, llámese prevención, protección, transferencia a través del seguro, para que él pueda procurarse sostenibilidad en el tiempo. Tengo que conocer qué es lo que anhela. Hay clientes que vienen y dicen, mire que el cliente quiere un seguro de incendio. ¿Está seguro que solo eso quiere? O a lo mejor él cree que solo eso quiere, o que solo eso necesita. Pero hay que entender cómo es la calidad de vida de él, en qué momento está. Hay que entender, está buscando protección, está buscando estabilidad. ¿Qué es lo que está buscando? Está buscando una cobertura. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Cómo es su condición financiera? Eso es determinante. A veces nos da pena preguntar, pero no hay otra manera para conocer realmente cuál es tu capacidad adquisitiva. Entonces, ¿qué sucede? Encontrar, usted como investigadores, encontrar la huella digital de tu comprador. ¿Qué te motiva? ¿Es todo a precio? ¿Cuántos de ustedes entran a un almacén por unos zapatos negros y le dicen a la vendedora, vengo por el zapato más barato que tenga? Pues tal vez habrá algunos, pero no son la mayoría. Nadie entra de esa manera. Quiero un zapato negro, que me guste, que me quede. Dígame, deme varios porque quiero conocerlos y de qué va a depender si yo lo considero caro o no. Eso de caro, el precio, realmente viene, uno, por mi poder adquisitivo y dos, por esa relación que yo hago entre calidad y precio. Entre esas dos cosas es que me muevo. Entonces ustedes en este gráfico, en estos cuadros, ustedes que pueden observar 5 motivadores y lo que encuentran acá en estas cajitas de colores son los porcentajes de ese segmento etario que prefiere o se motiva por esa cualidad, por ese criterio que estamos observando. Por ejemplo, si estamos hablando de precio, aquí podemos ver cada década y vamos a encontrar que las personas entre 35 y 44 años y las de 45 y 54, digamos que llegamos hasta los 64 años, el peso que le dan o el motivador del precio sí es relevante, está en un 57%. Te queda casi un 40% que no los mueve esto. Y tú encontrás que los millennials están dispuestos a pagar más, siempre y cuando esa oferta
le genere a ellos valor, la encuentre sostenible. Entonces es la manera de leer estos cuadros que tenemos acá, porque es importante saber qué es lo que motiva a tu cliente. La funcionalidad. Si lo que tú me estás ofreciendo, compra fácil, sin complicaciones, como anillo al dedo, plan empresarial. Porque es fácil, realmente tiene los procesos más simples para todas las pymes. Habrán otros que se mueven por las opiniones de terceros. Estamos viendo que le damos relevancia a esas opiniones en las redes sociales y el hecho de comprarlo convierten en un evento social en las redes. Por eso es que Booking, por eso es que Trivago toman relevancia, porque también voy a ir a buscar qué es lo que opinan las demás personas, qué es lo que opina mi familia, y entonces genero la compra. Este es un porcentaje bajo, pero sí se observa que hay tendencia por eso, por esa motivación. Pero de todos estos, separo el que ustedes tienen a mano derecha, que es el que se motiva por la personalización. Son aquellas personas o consumidores que aprecia ese toque personal, que aprecia que me deje una oferta personalizada. Y esa es una oportunidad de oro. Cuando ustedes tienen y entregan una propuesta de valor, no una cotización, una propuesta de valor que responde a mis necesidades particulares, entonces están personalizando y eso lo combinan con el servicio que ustedes pueden entregar, que también lo pueden personalizar. Y fíjense lo interesante, de todos estos, la mina de oro está en el que se motiva por lo personalizado. ¿Por qué? Porque el 71% de ellos está dispuesto a pagar más por ese producto, por ese servicio. Y los consumidores lo vemos entre las edades entre 25 y 44 años. Ahí está, digamos que los porcentajes más altos. Ahí es donde también todos nuestros productos y servicios se pueden ir enfocando. Entonces, cuando tú tenés esto, además de conocer esas motivaciones y tener esa conversación, hay que profundizar en cuáles son esas preocupaciones de las MIPYMES. ¿Por qué? Porque lo que te preocupa es lo que te va también a llevar a decantarte por alguna u otra cobertura, alguna u otra solución, a tomar la decisión de invertir en algo o no. Y casi siempre uno piensa que las pymes lo que más le preocupa es la plata, lo que más preocupa es el financiamiento, y no necesariamente. Porque tienen fuentes de financiamiento personales, porque tienen sus ahorros, porque hay una indemnización por ahí que la va a ocupar en su nuevo negocio, porque hay remesas que le están apoyando para hacerlo, en fin, o sea, la herencia, qué sé, o sea, o el familiar que te quiere ayudar. Entonces ese, si bien es cierto, es una preocupación porque eventualmente él va a necesitar capital de trabajo cuando vaya evolucionando, pero hay dos cosas que resaltan en general, y uno es el crecimiento y la competitividad. Y la manera en que nosotros entregamos competitividad a las empresas es a través de las propuestas de valor que nosotros desarrollamos. De ahí que el producto de plan empresarial, junto con otros programas que están ad hoc a las pymes, les podemos dar esa tranquilidad a ellos. Y aquí surge un tema relevante que lo lanzamos hace poco, relacionado a Empresasura. Empresasura surge para darle vida y para acompañar a estos empresarios en todo ese proceso de negocio que está alejado, que no tiene que ver con un producto de seguro, sino que en su propio quehacer empresarial. Entonces, se dan cuenta que a él les preocupa adquirir clientes, que le preocupa la competencia. Claro, le va a seguir preocupando. Y ahí es donde es importante que ustedes en las conversaciones que tengan logren identificar cuál es la verdadera razón y el por qué y cómo está preparado con él y cómo lo complementamos. Entonces, ya habiendo hecho esos prospectos, habiendo segmentado, habiendo entendido cuáles son las preocupaciones, ¿qué es lo que queda?
diseñar la propuesta. Una propuesta viene compuesta por un producto probablemente, o productos o programas o valores agregados, donde yo le comparto al cliente cuáles son esas características que lo definen, le voy a contar cómo es, qué hace, cómo funciona, pero más allá de eso, nos vamos a enfocar en las ventajas, que eso es lo que hace que destaque este producto de los demás, y los beneficios. Los beneficios son supremamente, es lo vital, lo que está conectado a la motivación de la personalización. ¿Por qué? Porque ya nos preocupamos por sus necesidades y entonces le doy un beneficio directo a él. Ahí es donde él va a poder despertar ese interés. Entonces, entramos con plan empresarial con sus características. Voy a pasar rápido porque el producto en sí ustedes lo han estudiado con sus directores comerciales, pero recordemos que plan empresarial pues sí está dirigido a esas pymes con ingresos o activos menores de $500,000. Tenemos 84 actividades distribuidas en los diferentes sectores de giros de negocios, tanto en servicio, comercio, industria, pero digamos que hay muchas más actividades enfocadas en comercio porque obedece a lo que estamos observando de cómo está compuesta esta dinámica y esta población empresarial. Vamos a recordar estos dos coberturas, estos dos respaldos importantes que tiene plan empresarial. Son dos sumas diferentes, una que tiene que ver con los bienes de su empresa y otra con la afectación de terceros. Las coberturas son 7, no entro en detalle en ellas, pero es bien importante, y la resalto aquí abajo, las coberturas de auxilio por interrupción de negocios y gastos de reconstrucción. Ese es un diferenciador importante y lo vamos a ver más adelante. Y vamos a hacer un ejercicio para que entendamos cuál es este beneficio. Por otro lado, también tenemos la afectación a terceros. El tema de responsabilidad civil en muchas de las ofertas en la competencia se encuentra sublimitada. La responsabilidad civil es muy importante. Lo que pasa es que en el país probablemente no estamos acostumbrados, no nos hemos percatado. Ustedes googlean y encuentran cuántas demandas por responsabilidad civil se tienen. Entonces, quizás ahí está, no nos hemos dado cuenta, pero yo les cuento un dato. El primer año del producto de plan empresarial, mayor porcentaje de reclamos fueron por responsabilidad civil. El cliente dijo, yo no lo necesito, y al final sí es muy relevante esta cobertura. Recordemos que tenemos coberturas opcionales. El robo de dinero es opcional, no todos van a manejar dinero en sus empresas. El robo plus, una vez tenés activado el contenido, se te otorga un 30% de ese contenido, pero tú puedes llevarlo a un 40% si crees que es mucha la exposición. Y tenemos también lo relacionado a transporte de mercancías, que es opcional precisamente porque habrán empresas de servicios, por ejemplo, o alguna oficina administrativa que no lo requiera. Y muy relevante lo de daños inmuebles arrendados. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Son 15 puntos en donde plan empresarial lo tiene y las competencias no. Tenemos ahí, pues, por respeto a la competencia, compañía A y compañía B, los que están acostumbrados a manejar productos empresariales para pymes en la competencia, pues podrán entrar en mayor detalle y conocer qué es lo que tienen, pero yo les digo, uno de los temas, 15 ventajas empresariales que las tiene plan empresarial y no la encuentran afuera. Un seguro a primera pérdida. Esto es supremamente relevante, se convierte en un beneficio para el cliente porque estamos enfocados en un segmento en donde le tenemos que simplificar las cosas y no me dejarán mentir que hablar de infraseguro siempre le genera como desencanto al cliente. Y ahí es de que no me pagan lo que es, que las aseguradoras pues tienen esa fama y todos esos temas. Habrá que ir viendo pues cómo se maneja para otro tipo de negocio, pero plan empresarial quita de la mesa, saca de la mesa cualquier
tema relacionado a infraseguros cuando tenemos una cobertura primera pérdida. Es una cotización en emisión que la podés hacer en 30 minutos. Los que ya han tenido la oportunidad, es una plataforma en donde la suscribís, y por eso menciona ahí la suscripción online, la georreferenciás y todo lo podés hacer en 30 minutos. Cuando un proceso, cuando las competencias, a pesar de que tienen productos para pymes, pero la tienen en modelos tradicionales. Nosotros tenemos, fue la primera póliza digital. Ahora pues tenemos también autos con este esquema, pero la primera póliza digital la tiene Plan Empresarial. Es cero inspección, y cero inspección no significa que no se haga una evaluación. Lo que pasa es que está inmersa en esa suscripción en línea que se hace. O sea, la plataforma ya considera las zonas donde realmente podemos ofrecer el producto. ¿Qué otras cosas? Tiene una renovación automática porque queremos que sea fácil. Es que necesitamos que también facilitarle la manera en que se va a estar renovando. El cliente solo se va a preocupar para cuando quiera decir que no. De ahí en adelante, pues automáticamente en su momento de renovación lo va a hacer. Ofrecemos 2 reinstalaciones de suma sin cobro. Tenemos esas 2 sumas adicionales, no son sublímites. El de auxilio por interrupción y gastos para la reconstrucción. Una cobertura más completa de responsabilidad civil orientada a los productos y los servicios. Y, por supuesto, si yo estoy alquilando y le daño al propietario del inmueble por cualquier evento cubierto, tengo esa cobertura también para cuando yo estoy arrendando. Y por último, las 5 ventajas que mencionamos relacionadas a las coberturas del terrorismo. Creo que fuimos los primeros en que declaramos estas coberturas propias de terrorismo. Accidentes de trabajo, hay una compañía que sí la otorga como un sublímite, nosotros tenemos una suma más amplia. Se diseñó este producto, los que ya han visto estas pólizas, con un lenguaje sencillo y de fácil comprensión. Nuestro target, nuestro mercado objetivo, no quiere complicarse con esos términos legales y técnicos con los que solemos construir las pólizas. No, este es un lenguaje sencillo para que él lo entienda, para que él esté claro cuál es la cobertura que tiene. Si tú lo emitís o lo cotizás y lo emitís en este día, a las 0 horas del día siguiente ya tiene cobertura, en menos de 24 horas. Un proceso tradicional se tardará una semana, 15 días con suerte, porque requiere inspección, porque requiere emisión, porque hay un proceso ahí. Pero en este caso, en el mismo momento, a las 0 horas del día siguiente ya cuenta con la cobertura. Y una cosa bien importante es que las categorías con las que construís el respaldo de daños, que son el local, la maquinaria, las mercancías, el inmueble, sirven para construir ese respaldo de daños, pero solo son un referente al momento del siniestro, porque me permiten construir ese cheque que voy a tener disponible, pero en el momento del siniestro no me limita a que una indemnización puede ser de sumas mayores a lo que se declaró en la categoría. Eso es importante porque ninguna póliza opera de esta manera. Todos saben que si yo tenía en la categoría de mercancías una cantidad definida, no hay manera en que una póliza tradicional yo te pueda pagar más. Plan empresarial funciona diferente. Siempre y cuando hayas declarado que existe la categoría, se te activa con valores superiores. Entonces son 15 ventajas que este producto tiene y que están pensadas para esas necesidades de la pyme. O sea, son gente que necesita que sean las cosas fáciles, sencillas, rápidas, sin tanta intermediación. De igual manera, si tiene que ser el pago de los siniestros, ¿no? Entonces, enfocándonos ya en cómo esas ventajas yo los traduzco en beneficios, en el ejercicio que le voy a poner, la primera pérdida, fundamental. Se asegurando el valor total de esa pérdida y no aplicando infraseguro. Lo segundo es esa suma adicional de auxilio por interrupción. Este es un símil como
como un lucro cesante, como una pérdida de utilidades. La diferencia es que en el producto tradicional tú tenés que demostrar que tu negocio realmente tuvo una interrupción, una cesión de labores. Este auxilio por interrupción se activa automáticamente y te damos el 10% del monto a indemnizar. No aplica, por supuesto, cuando ya es la cobertura de robo de bienes, dinero o transporte, pues porque no hay correlación. Pero cuando ya es en todas las otras coberturas de daños, de toda esa cobertura, los daños propios de tu empresa, ahí sí se activa. De igual manera, y esto es de manera automática, de igual manera tenés otra suma adicional que la podés utilizar para preservar los bienes, para licencias o permisos que vas a requerir a consecuencia de ese evento que tú tenés que reconstruir, remoción de escombros, honorarios profesionales. La diferencia entre estos dos, ambos son sumas adicionales. La diferencia es que en este caso en particular trabaja a base de reembolso. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, que vas a tener que presentar factura. Y por último, y uno de los beneficios con los que yo les digo, si ustedes hacen esa conexión, si no conciben plan empresarial y los programas de salud o los programas de vida o los programas de autos orientados a pymes que tenemos, hay que hacerla ahora, muchachos, con Empresasura. Empresasura es un beneficio potente y que apunta directamente a entregar esa competitividad, a permitirles ese crecimiento, que es las dos mayores preocupaciones de las pymes. Y hemos estado enfocados en ese bienestar empresarial. Estamos hablando de ayudarles con su gestión financiera, con los planes de continuidad de negocio, que por cierto, mañana tenemos una charla de esto, semanas de salud, marcos regulatorios, todo eso. Y ustedes saben que si tienen clientes ya específicos, esos son trabajos y asesorías personalizadas que podemos llegar a agendar con todo el equipo de Empresasura. Esto va de la mano, de una pyme va de la mano, no lo podemos dejar fuera del radar. Entonces vamos a poner un ejemplo para que entendamos ese beneficio, 4 beneficios, bueno, 3 de ellos de los que estamos mencionando. Tomemos un ejemplo sencillo de una póliza que tiene $160,000 en 4 categorías. Fíjense bien, tiene $16,000 tanto en auxilio como en gastos de reconstrucción. Son sumas adicionales. Realmente esta póliza solo en daños tiene $192,000. Entonces, ojo con eso al momento de estar haciendo comparativos, porque casi siempre me voy al valor de daños. No, ellos tienen sumas adicionales. Y además, tiene $80,000 en afectación para terceros, en RC, suma adicional. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que lo tengan en cuenta al momento de comparar. Entonces, ¿qué sucede si se siniestra? Un siniestro sencillo, veamos un incendio. Para efecto del ejemplo, digamos que el cliente nos reclamó $75,000 porque hubo daños en el local y en la mercancía. Para efectos del ejemplo también vamos a considerar que ese monto reclamado, pues al ajustarlo quedó igual. Esa no es la realidad. A veces, pues hay líneas, hay partidas que se colocan y que no son parte de la cobertura, entonces, o los precios unitarios de mano de obra difieren, entonces a veces hay unas leves diferencias acá. Pero para efectos del ejercicio, el mismo monto reclamado fue así como quedó ajustado. Entonces ustedes tienen acá el primer dato de $75,000 a indemnizar. Solo si lo comparas con la competencia y vemos ahí que hay una aplicación del infraseguro en un 15%. En la vida real, con las áreas de reclamos, esos infraseguros suelen andar entre un 15 y un 30%. Pero aquí estamos siendo conservadores. Solo de entrada ya tenemos una diferencia en los montos que vamos a ajustar porque hay aplicación de infraseguro de parte de la competencia. Eso hay un tema que hay que tener en el radar. Pero ¿cómo se compone la indemnización? Pues a lo que yo ya ajusté, le resto el deducible y me da un subtotal a pagar.
o indemnizar. Ese total se ve beneficiado porque se activó el auxilio por interrupción, porque el evento es de daños. Y te doy automáticamente el 10% de este valor indemnizar. Y además, aquí por facilidad también hemos calculado que nos pasó unas facturas, porque aquí tuvo que haber presentado facturas, de también el 10% de lo que se iba a indemnizar. Ojo, aquí hacemos la aclaración, que él tiene hasta $16,000 para reclamar en gastos de reconstrucción, pero no lo vamos a poner así como el ejercicio. Sumo esto y el valor a indemnizar nos queda ya de $81,000, muchísimo más de lo que él me reclamó. ¿Cómo no va a ser esto un beneficio? ¿Cómo no va a ser esto pensado en el cliente de una manera tal de que querramos realmente apostar porque él se pueda reactivar, porque no muera en los primeros años? Todo esto está enfocado para eso. La gestión económica, porque esto se enfoca en un apoyo económico, pero también apalancados de otros elementos en donde creamos propuestas de valor para ver todo el entorno administrativo del cliente. Entonces, estos son beneficios para ellos. Cuando presentas tu oferta de valor, no solo es plan empresarial. Acuérdense que esto es el resultado de haber visto el entorno, de haber visto cuáles eran esas preocupaciones, de haber conocido en detalle al cliente. Y mi propuesta puede venirse a apalancar con todo el programa de seguros que está enfocado a protegerlos y que ahora están diseñados de tal manera que pueden entregar unas coberturas completas a los precios o más acorde, más bien a las capacidades que vamos a ir encontrando en las pymes. Es toda una oferta de valor, no es un producto. O sea, plan empresarial es un producto potente para este segmento. Pero hay más de eso, porque las necesidades son otras, porque la complejidad de las empresas, de sus necesidades y sus exposiciones son relevantes y no se pueden cubrir más que con una serie de programas diseñadas para eso. Entonces ahí es donde pues uno ya está feliz porque le aceptaron el negocio, pero puede ser que haya ciertas objeciones como siempre. Antes el cliente ya nos hizo muchas preguntas, pero siempre hay algunas que otras objeciones. Hay que saberlas manejar. ¿Qué pasa? Que me dicen, mire, pero yo ya tengo seguro, ¿lo cambio para plan empresarial? Nuestra primera recomendación sería que no. Si él ya tiene un programa de seguros idóneo para su empresa, los programas tradicionales, por lo general, van a aparecer cuando el cliente vaya siendo su operación más sofisticada, más especializada. Si yo estoy comparando, si a veces nos han llegado a decir, mire, compáreme esta póliza tradicional con plan empresarial. Ya de entrada, si estamos haciendo esa comparación, lo que hay que cambiar es el target, porque me estoy enfocando en un segmento que no es para plan empresarial. Sí, plan empresarial es para operaciones más sencillas, de la pyme, de la micro y de la pequeña empresa. Entonces, no, la respuesta es, si ya lo tenés, pues hay que revisarlo, pero ver si realmente pudiéramos ver cómo se puede afectar de alguna manera por las coberturas. No lo necesito porque ya sobreviví los terremotos. Pues el seguro te lo ofrezco cuando no lo necesitas, porque cuando ya lo necesites, ya no te lo voy a poder ofrecer, ¿no? Cuando ya pase el terremoto, cuando ya esté el incendio, ¿para qué? Ese comentario suele venir muchas veces que no nos ha pasado nada, pero recuerden que acabamos de tener una historia con la tormenta Amanda y Cristóbal. O sea, no solo hay terremotos, hay otras exposiciones también de desastres naturales. Hay delincuencia. La delincuencia, 1 de cada 4 pymes se ve afectado por la delincuencia.
Los temas de responsabilidad civil, como les digo, había el primer año, la mayor parte de reclamos por responsabilidad civil fue muy elevado. Entonces hay otros tipos de cobertura. ¿Qué a eso? Es que no, tu exposición no solo es orientada al terremoto. Eso es lo que se suele vender, es incendio y terremoto. No, hay otras exposiciones y eso va, ¿cómo se va a responder? Cuando realmente tengamos conocimiento completo de toda la cadena de operación del cliente. Como es un producto digital, a veces nos dicen no tengo correo electrónico. Quizás esta era más válida antes del COVID, ya después del COVID yo creo que todos somos más digitales que antes, pero 5 minutos se va a crear un correo, en 5 minutos podemos decirle cómo opera y le estamos ayudando a esa pyme a realmente a tener mejores operaciones y mayor control, manejándolo pues de manera digital. Pero ustedes sepan que el 30% de las pymes sí tienen páginas web. O por ejemplo, también conocer que el 73% de las pymes hacen sus negocios y conexiones con sus proveedores y clientes a través de correos electrónicos. Entonces hay que ayudarle a ese porcentaje que todavía le hace falta para que se pueda digitalizar. Las últimas tres las voy a resumir en una sola silla. A veces que los seguros son para empresas con más ingresos, o yo no tengo presupuesto para esos gastos, que no es gasto realmente, pues esa es una conversación larga para que la tengamos, o que es muy caro. Caro es relativo, como lo platicábamos antes, pero yo les quiero poner un ejemplo para ir finalizando. Miren este cuadro comparativo. Estamos cotizando para 4 escenarios. El local es propio, porque ustedes saben que hay diferenciación cuando es arrendado y cuando es propio. Y en el primera línea, el primer ejemplo, es el mínimo de suma que admite un local propio en los bienes, que son $7,500. En ese primer ejemplo, le damos $12,000, $12,500 de daños a terceros. Se le activan las dos coberturas de auxilio y de gastos. Al final hay una suma de 21,500. No son 7,500, son 21,500. No tiene robo de bienes, vamos a cotizar como que fuera el plus, es decir, el 40% del contenido, porque en esta es la básica. Este es un cliente básico que solo quiere asegurar sus construcciones. No tiene robo, entonces no tiene contenido, entonces no se le activa robo. Y vamos a decir que manejan $500 en caja chica. Ese cliente, su cuota mensual es de $10,16. Lo hemos cotizado como que fuera servicios. Ustedes saben que hay diferenciación en el cotizador, si tiene diferente tarifa, servicios, comercio e industria. La diferencia es leve, pero la hay. Se los digo porque esos 30 minutos que vamos a dedicarnos con el cliente tienen que ser de valor. $118 con 18 anuales. ¿Por qué es importante lo que les conversé de qué tipo de emprendedor es? Si hay un emprendedor que no tiene esa visión y que está viviendo el día, ese es el idóneo para que ustedes este producto se lo ofrezcan al contado. Él no sabe si en 3 meses va a tener, no sabe si el siguiente mes va a tener. Y yo les digo, el 94% de las pólizas de plan empresarial se venden al contado, se han vendido al contado. El cliente lo hace, lo paga. Y es muy importante porque a veces uno cree que no tiene dinero. Les digo, pólizas de seguros con primas de $4,000, $5,000, porque son pues más robustas, y las pagan al contado. Eso es importante. Este es el típico cliente que le viene como anillo al dedo la tasa cero. Entonces, ahí es importante que ustedes vean que la inversión no es tan elevada. Es un mito el creer que yo, porque soy pyme, no puedo acceder. Yo soy una pyme y soy más vulnerable que una gran empresa. Yo necesito, y fíjense en los otros ejercicios. En el siguiente ejemplo, incrementamos la suma en bienes porque hemos incrementado en una categoría de contenido. Por eso es que se activa el robo de bienes,
pero miren la diferencia, escasamente $1 en la cuota mensual. Cuando ya vamos y nos vamos a ir a la última, el último ejercicio, y estamos casi duplicando la suma en bienes. La RC, ustedes saben que depende del valor en daños, es que por rangos se va activando. Pero miren, al final, este es un cliente que tiene una protección de $30,500, que tiene robo de $3,000, que tiene robo de dinero y además le pusimos transporte. Aquí hay una consideración diciendo pues que él va a tener 10 movilizaciones al mes de $500 cada despacho. Y sus cuotas son de $16.31. Entonces, no, la inversión sí lo vale. Por $16 yo estoy tranquila con más de $30,000 cubiertos, que eso en una pyme es mucha plata. Entonces yo los invito a que realmente podamos ver qué es lo que él está objetando, cuáles son esas limitantes, cuáles son esas preocupaciones, cuáles son esos miedos, para que podamos entender y explicarle de una manera más asertiva el producto. Con esto, ¿qué les digo? Plan empresarial es un producto innovador, es un producto digital, es un producto realmente que obedece a todas esas preocupaciones y momentos de vida que tiene la pyme, pero por ser diferente, a veces genera un poco de temor al momento de estarlo cotizando, porque el tema de la georreferenciación, pues nosotros a lo mejor eso requiere que le invertamos un poquito más de tiempo, pero sí los invito a que podamos acompañar a estos segmentos tan vulnerables con un producto que realmente le va a hacer la diferencia entre la vida y la muerte de mi empresa, de mi sueño de la vida. Por eso les dejo el siguiente pensamiento. Todo lo que siempre has querido está al otro lado del miedo. Lo dijo pues este escritor experto en modelos de venta, y la verdad que lo que nos detiene para obtener todo lo que queremos es pasar ese límite imaginario que a veces trazamos con el miedo. Mil gracias a todos. Espero pues que les haya servido pues toda la información que les hemos compartido. Por aquí hay algunas, pues hay pocas preguntas. Hay una pregunta relacionada con la interrupción de negocios. Me dice que si la cubren por la cuarentena. No, porque no es uno de las 7 coberturas que tiene Plan Empresarial. En ninguna se activa, pues, o la mayoría se activan por daños físicos. Y en este caso, que la verdad que el impedimento para operar ha sido por un requerimiento gubernamental, pues no hay un daño que directamente relacionado. En este caso no habría una interrupción de negocios cubierta. Luego, pues, déjenme ver si hay alguna más. ¿Qué pasa? Me preguntan, ¿qué pasa si el cliente trabaja desde su casa? Ahí hay que identificar si la casa, ¿cuándo consideramos que tu casa es la empresa? Pues en esa conversación donde logramos entender que mi operación, y lo vimos, más del 60% está trabajando desde su casa, y así ha sido la dinámica. Si es eso así, pues entonces el tratamiento que te doy y la cotización que te doy va a ir orientada en eso. Si es viable cotizarlo, si es viable trabajarlo así, y ya deja, eso sí, de ser tratado como vivienda, porque ustedes saben que eso es importante determinar cuál es el riesgo principal que va a tener la operación, y así determino si te trato como residencia o te trato como una empresa. Entonces, si realmente el cliente está interesado en que o determina que su operación se da ahí en el 100%, pues entonces hay que retomarlo de esa manera y cotizarlo de esa manera. Quiero ver, ¿cuáles son los requisitos para que las pymes apliquen este producto? ¿Hay un mínimo de valor? Sí, hay 2 condiciones particulares que hay que identificar en la persona, en el cliente, en esa pyme. Una, si es
propietario del local donde él está operando y lo otro si él es arrendatario. ¿Por qué les digo eso? Porque si él es propietario, de las categorías, el mínimo valor que yo puedo cotizarle son $7,500, que era el primer ejemplo que les coloqué ahorita. Y si él es arrendatario, ya no le requiero que tenga local, porque puede ser que él no esté obligado a responder por esos daños. Entonces, el mínimo se va a $2,500 en las categorías de los contenidos. Puede ser 2,500 en cualquiera de las categorías o en una de ellas. Entonces, sí hay sumas mínimas, pero como vieron en el ejercicio, pues si estás en el mínimo y sos propietario de $7,500 en el local, eso no quiere decir que esa va a ser tu suma total, pues eso se traduce en $10 aproximadamente de inversión mensual por este seguro. Ahí se repitió la pregunta, yo creo que esas son las únicas preguntas. Si no, de cualquier cosa, les queda ahí mi correo por cualquier consulta que quieran tener, o pues también sus directores comerciales que con mucho gusto van a estarlos atendiendo. Eso fue todo de mi parte, les agradezco, les deseo lo mejor. Sabemos que los procesos que estamos viviendo, las etapas que estamos viviendo han sido retadoras, pero yo creo que en este tipo de retos es que uno se prueba, se reinventa y sale adelante. Vamos a salir adelante y muy bien, y sobre todo es que nos apoyemos en este camino que hay que recorrer. Les deseo lo mejor, salud para ustedes, para sus familias, y espero verlos próximamente. Gracias y feliz tarde.